Hola. Ah, hola. ¿Qué tal te ha ido el día? Muy bien, me alegro mucho de verte. ¿Sabes? Mis amigas no paran de rayarme la cabeza. Yo creo que tienen celos de nosotros. Normal. Es que cada vez que estamos tú y yo juntos todo es perfecto. Me siento cada vez más feliz cuando me junto contigo. Yo también, pero no te flipes, que ya he visto que me miras mucho. Joder, vale. Tampoco es que te mire a ti todo el rato, pero bueno, va. Bueno, lo siento mucho, pero me tengo que ir ya. Joder, ¿ya te vas? Sí, es que mi madre me ha dicho que vuelva a las 8 y no quiero llegar tarde. Pues nada, mañana nos vemos, ¿no? Sí, ¿te parece bien en el patio detrás del gimnasio? Vale, va. Nos vemos mañana. ¿Qué haces? Nada. Nada no es nada. ¿Estás haciendo algo? ¿Estás abriendo el WhatsApp, por lo que veo? Sí. ¿Y qué haces abriendo el WhatsApp si estás conmigo? No, en serio. Estamos aquí los dos juntos, ¿por qué tienes que abrir el WhatsApp? Pues porque están hablándome. ¿No puedes hacerlo cuando no esté yo? ¿Tanto te importa? Hombre, para eso somos novios, digo yo, ¿no? Cuando uno está juntos, tiene que hablar con el otro, no estar en WhatsApp. Pues Como sí. me cabré, te vas a llevar una hostia. Ale, Bueno, me tengo que ir ya. Sí, una polla, ¿dónde vas tú? He quedado ¿Con quién? con mis amigas. ¿Las que te tiras todo el día con ellas en clase? ¿No te puedes quedar conmigo en las tardes aunque sea? Pues si no hacemos nada. Joder, propon tú algo, va, ¿qué hacemos? Si es que no me dirige la palabra, yo tampoco te dirijo la palabra. Y encima te vas a ir así vestida y una polla que te come. Pero si voy bien. Que no va bien, tú te ves ahí todo fresca, es que pareces una puta. No digas nada, lo único que quieres es que abras el puto móvil y que digas a tus amigas que no vas a ir. Joder, la puta niña esta, lo único que hace es pensar en ella misma, coño. ¡Qué fuerte! Mira lo que dice Laura. Ha quedado con David y no le deja salir. Siempre hacen lo mismo. ¿Te vas a los estudios de FP medio? Wow, lo estoy sacando, vamos, todo bien, sobresaliente. Joder, qué Estoy aprendiendo un montón. Era un flipado, A ver, tanto no te vas a sacar, ¿no? ¿Esa no es tu novia? Coño, ¿sabes la pava esta? Y con esta, vámonos. Uy, como la pille la. No, vámonos, que como la pille la mato. Vámonos, no. Menos hostia se va a llevar cuando la llegue a casa. ¿Era tu novia? No, sí. Encima con un pavo, es que la reviento, nano. ¿Tú qué estabas haciendo esta tarde? ¿Yo? Sí, tú, que te he visto ahí con un pavo por la calle. Era un amigo de clase, un Ni un compañero. amigo ni pollas, que no te quiero ver con tíos. Que encima me han visto mis amigos y he pasado vergüenza por tu puta culpa. Que si somos novios para algo, para estar tú y yo y punto. Que no te quiero ver con ningún tío más. Que como te vea con otros es que te reviento, ¿sabes? Es que no, me voy porque como te vea más te mato. Te lo juro que te mato. Qué bien nos lo pasamos el otro día. Ya ves, pero claro, como tú no viniste... Porque te tiene demasiado vigilada. ¿Y esas marcas de qué son? Nada, el otro día en educación. Vale, ya, no cuela, o sea... ¿nos puedes explicar de una vez de qué son esas marcas? Nada, que el otro día me agarró un poco fuerte, pero ya está, estaba con otro ¿Sabes, chico. ¿Sabes que eso es violencia de género? Se lo tienes que contar a tu madre. Esto no puede seguir así. ¡Cuélgala ya! ¿Cuántas veces te llama al día? Esto no puede seguir así. Si te vas a ir controlando... Ya está el pesado Ya está, otra vez. ¡Que le cuelgues! cuelgues! Prométenos que se lo dirás a tu madre ya. No le vuelvas a hablar. Vale, pesadas. Esto no puede seguir así. ¿Dónde vas tú? ¿A ti qué te importa? ¿A mí qué me importa? Que no me contestaste a las llamadas de ayer, ni a los WhatsApp, si me bloqueaste el teléfono. Porque ya no quiero nada más contigo. ¿Qué? Estoy harta. ¿Que no quieres nada conmigo? ¿Qué te han contado las amigas de mí? ¿Qué te han dicho? Nada, que te dejo. ¿Qué les dices? Que nada, que te dejo y punto.
¿Que me dejas tú a mí? Que antes de que me dejes tú a mí te dejo yo a ti o te mato antes, porque si no eres mía no eres de nadie, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo? Vale. Adiós. Laura está en el hospital. ¿Por qué? La habéis pegado. Os lo dije que esto iba a pasar. Desde que pensó a controlarle el móvil y a cotillearle y todo, deberíamos haberlo dicho a su madre o a algún personal o alguien. ¿Y ahora qué Ahora, hacemos? lo único que podemos hacer es apoyarla en todo. Sí. Vamos a verla. Amor, ¿dónde está